arrancamos la clase de hoy. En la clase de hoy vamos a trabajar, primero vamos a hacer algunos ejercicios de la unidad 5 para que así completemos esta unidad. Los que les había quedado pendiente de esa unidad, es sistema americano, ajuste de un sistema de amortización por inflación y vamos a trabajar con una aplicación, algunas aplicaciones prácticas del tema que vimos en el teórico ayer de evaluaciones, ¿sí? Ese es el objetivo de nuestra clase de hoy. Siendo que estamos en el tema de ajuste de cuotas, no vamos a llegar hoy, pero les prometo para la semana que viene, la semana que viene vamos a tener la semana de mayo, que no vamos a tener clases, pero la otra semana analizar los créditos hipotecarios UVA, ¿sí? Que están de nuevo de moda, habían aparecido en el gobierno de Macri y ahora se han vuelto a reactivar. Estaría bueno que lo analicemos porque es una aplicación justamente del ajuste del sistema de amortización por inflación. Bien, este primer ejercicio que vamos a trabajar es el ejercicio 32 de la unidad 5, que trabaja el tema de sistema americano. ¿Sí? Recordemos, el sistema americano es un sistema muy sencillo en términos de cálculo, porque significa que el deudor solo va abonando intereses al final de cada unidad de tiempo. Como no disminuye su deuda, el interés es constante y en la última cuota paga interés y amortización. En este caso nos dice, una empresa obtiene un crédito por 360.000 pesos de parte de una entidad financiera por 270 días de plazo. La empresa abonará intereses cada 90 días a una tasa nominal de 0,28 y el importe del préstamo al final del plazo. Indicar el importe de los pagos cada 90 días y el pago final. Entonces lo que tenemos acá, el número de cuotas va a ser 270 días, que es el plazo total, son cuotas cada 90 días, eso nos da que se va a abonar el préstamo en 3 cuotas. Entonces si lo representamos gráficamente, vamos a tener algo así. Esta va a ser la cuota 1, esta va a ser la cuota 2 y esta va a ser la cuota 3. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es la tasa de interés. Como nos da como dato una tasa nominal anual de 0,28, necesitamos con esa tasa anual calcular la tasa de interés. Entonces vamos a tomar ese 0,28 y lo vamos a dividir 365 sobre 90, porque 90 es la unidad de tiempo de la operación. Entonces, una vez que tenemos la tasa de interés, nosotros sabemos que en este sistema todos los intereses son igual a la deuda multiplicado por la tasa de interés. Entonces vamos a hacer 360.000 por 0,0690411. Y eso nos va a dar el interés que voy a pagar en cada una de las 3 cuotas que amortizan este préstamo. Ustedes, para que ya nos quede acá, podríamos escribir el importe de la deuda
Y entonces solo nos queda multiplicar la deuda por la tasa que acabamos de calcular. Bien, y ese será entonces el importe de la cuota 1, el importe de la cuota 2. Es que son las cuotas donde solamente voy pagando intereses. Y luego llegará el momento en que en la cuota 3 deberemos pagar ese mismo interés más todo el valor de la deuda contraída, que eran los 360.000 pesos. Entonces, la cuota 1 va a ser igual a la cuota 2, igual a 24.874,80. Y la cuota 3 va a ser igual a la deuda más la deuda por la tasa de interés, es decir, el interés que calculamos recién. En este caso va a ser 360.000 más 24.874,80. Eso nos da 384.854. Como les decía en clase, no se utiliza tanto en el sistema financiero, pero este sistema de amortización es muy utilizado en la emisión de títulos de deuda, tanto bonos públicos como obligaciones negociables. Si algunos recuerdan, el gobierno de Macri se emitió un bono a 100 años con este sistema de amortización. Todos los años se pagan intereses y luego de 100 años se paga la amortización. Sí. ¿A dónde? ¿De 54? Ah, bien, gracias. Ah, no, pero lo arrastré, mira. Gracias. ¿Estamos listos con este? ¿Sí? Bien. Vamos a hacer uno más, donde le vamos a agregar una situación de regularización. No, pago extraordinario en realidad. Bien. Dice, el siguiente gráfico refleja los pagos de intereses cada 60 días y la deuda al final del plazo que deberá realizar un productor agropecuario que obtuvo un préstamo de 180.000 en el Banco del Agro para ser aplicados a la próxima campaña. Entonces, nos da la línea de tiempo donde están reflejados los pagos, ¿sí? Evidentemente, tenemos acá 7.524, 7.524, que sería el interés, y la última cuota que estaría compuesta por los 180.000 de la amortización y el 7.524 del interés que corresponde a la última cuota. Bueno, a diferencia del ejercicio anterior que nos daba el valor de la deuda y la tasa de interés, acá ya nos da el valor del interés y nos da la deuda, por lo tanto,
despejando, si nosotros decíamos que el interés es B por I, y en este caso nos pide la tasa de interés, despejamos y nos queda que es igual a el interés dividido el importe del préstamo. Entonces, la tasa de interés, vamos a poner el interés que es y 180.000, copié los dos datos y ahora simplemente haciendo la división nos da que la tasa de interés es 0,0418 para 60 días. Bien, entonces hemos podido averiguar el inciso A, que era determinar cuál es la tasa de interés para 60 días que cobra el banco. Dice, el inciso B, ¿cuál es el importe del pago extraordinario a realizar junto con la segunda cuota si la última se reduce a 161.479? Bien, nosotros tenemos que la cuota 3 original es de 187.524 y vamos a tener una cuota nueva de 161.479. Bien, ¿cómo se les ocurre que podríamos calcular cuál fue el importe extra que yo hice a los 120 días para que la cuota pueda haber bajado de ese importe original a 161.479? Bien, una forma que propone su compañero es sacar la diferencia entre las dos cuotas, ¿sí? Entonces, teníamos la cuota 3 original de 107.524, tenemos la nueva cuota 3 de 161.479, sacamos la diferencia. Ese valor yo logro disminuir la cuota, pero ese valor incluye intereses, por lo tanto debería calcular el valor actual de ese valor, ¿sí? O sea, calcular el f de 0 de ese valor, utilizando obviamente la función BA. Entonces, buscamos entre las funciones financieras la tasa, actualizamos por una unidad de tiempo, porque nos estamos volviendo 60 días y la tasa es para 60 días, y tomamos a ese valor como un valor final, ¿no?
Entonces, lo que ocurrió es que yo tenía una deuda de 180.000 y a los 120 días hice un pago extra de 25.000. Entonces, la deuda quedó en 155.000. Y luego capitalizo eso por una unidad de tiempo para agregarle los intereses de esa última unidad de tiempo y es lo que da 161.479. Estuvo bien entonces lo que nos propuso su compañero. También podríamos haber actualizado directamente los 161.479 y nos iba a dar 155 y por diferencia entre los 180 y los 155 nos daba los 25. ¿Sí? O sea que podemos actualizar la diferencia como acabamos de hacer o actualizar el valor de la cuota nueva y por diferencia con el saldo calcular el valor del pago extra que hubo que realizar. ¿Sí? Como ven, este sistema de amortización es bastante sencillo, pero siempre les recomendamos, cuidado, no mezclarlos con los otros dos sistemas. ¿Sí? Ese es el riesgo que ustedes tienen para el segundo parcial, es que mezclen un poco los sistemas de amortización. Siempre es importante enfocarse en el sistema que estamos con sus características para no tener problemas. Bien, el ejercicio 38 es un ejercicio, vamos ahora a hacer un repaso. Ya habíamos hecho todo un análisis completo en el teórico de un ajuste por inflación. Ahora vamos a hacer uno más sencillo. Este es un ejercicio de un parcial de unos años. Lo pasamos a la guía. Dice, para devolver un préstamo de 1 millón en el cual se aplica el sistema de amortización de cuota constante, el sistema de amortización de cuota constante es sistema francés, una empresa debe abonar 6 cuotas vencidas y cada 30 días se aplica una tasa de interés equivalente anual de 0,95. Y nos pide determinar el importe de la cuota y el inciso B, el valor de la tercera cuota ajustada al momento del pago. Si la inflación para cada una de las unidades de tiempo fue, y nos da la tasa de inflación para las 6 unidades de tiempo que dura el préstamo. Recuerde que hasta que no vayan transcurriendo las unidades de tiempo, yo no voy a poder saber cuál es la inflación y por lo tanto no voy a poder realizar el ajuste. Bien, tenemos entonces como datos el valor del préstamo, que es 1 millón de pesos, el N que es 6, y vamos a necesitar calcular una tasa equivalente para 30 días porque la que tenemos como dato es una equivalente anual. Entonces vamos a hacer 1 más 0,95 elevado
a la 30 sobre 365. Eso nos va a dar entonces la tasa para 30 días que nosotros necesitamos. Bien, entonces tenemos la deuda, tenemos el número de cuota, tenemos la tasa de interés, estamos en el sistema francés, por lo tanto la cuota la podemos calcular utilizando la función pago. Bueno, así tenemos resuelto el inciso A, que era determinar el valor de la cuota. Bien, entonces, considerando de que se trata la tercera cuota, es decir, la cuota que pago en la tercera unidad de tiempo, ¿sí? Para realizar el ajuste por inflación, tengo que tomar la inflación de las tres unidades de tiempo. Es decir, tengo que generar un coeficiente de ajuste que me incluya la inflación de cada uno de las unidades de tiempo que ya atravesé. ¿Sí? Por favor, en esto tengan cuidado porque es un error muy común que directamente vayan a la unidad de tiempo 3 y solo ajusten por la unidad de tiempo 3. No, tenemos que ajustar desde el momento 0 porque todo el valor de esa cuota está hecho en moneda del momento 0 y para poder ajustarla hasta el momento 3 debo hacer un coeficiente de ajuste para las tres unidades de tiempo. Esto lo digo y después se van a equivocar varios de ustedes. Así que atentos en esto. Entonces, en este caso voy a tener que hacer 1 más 0,03, que es la inflación, la tasa de inflación de la primera unidad de tiempo, por 1 más 0,035 de la segunda unidad de tiempo, por 1 más 0,029 de la tercera unidad de tiempo. Como es un coeficiente, no le resto 1, porque quiero que me quede 1, porque lo estoy como capitalizando, es decir, estoy utilizando un coeficiente de ajuste de 1 más alfa, que es un coeficiente de ajuste. En este caso, la inflación de 3 periodos. Por eso no le restamos el 1. ¿Sí? Le restaría el 1 si la pregunta fuera cuál es la tasa de inflación para los 90 días. ¿No? Pero acá me pide el coeficiente de ajuste. Y eso nos da 1,0969655. Y entonces, ahora sí, podemos calcular la cuota 3 ajustada por inflación. Y va a ser simplemente multiplicar este 201 por el coeficiente. Bien. Esto no tiene mucho más secreto que esto, ¿no? Es decir, es identificar el elemento que tengo que ajustar. Es muy común que
digamos que pasen los parciales o en el examen, que no le haga ajustar un cuadro completo, que también podría ser, ¿no? Pero sí esto de ajustar algunos valores sueltos, y entonces simplemente la cuestión de calcular el coeficiente de ajuste que corresponde. ¿Qué pasaría si hubiera periodo de diferimiento? Por ejemplo, yo tuviera acá 2 periodos de diferimiento y después tuviera la cuota 3 que caería en el periodo 5. Bueno, en ese caso, el coeficiente de ajuste tendría que llevar las 5 unidades de tiempo, ¿no? Es decir, no me importa si hay diferimiento o no, yo tengo que contar todos los periodos que hay desde el momento 0 hasta el momento en donde está la cuota que voy a pagar y que quiero ajustar. ¿Sí? Es decir, le agrego las unidades de tiempo de diferimiento para hacer el ajuste. No lo vamos a hacer nosotros, pero hay uno de los ejercicios, no me acuerdo si es el que sigue o el par después, en esta sección de la guía 5 hay un ejercicio de diferida para que justamente, ¿cómo? Claro, o sea, vas a tener que hacer el de 5 unidades de tiempo, por más que sea la cuota 3. Bueno. Vamos a ir ahora al ejercicio 40. Estoy yendo muy rápido. ¿Vamos bien? Me avisan, ¿eh? Si alguien necesita que vaya hasta la compu, me avisa. Bien, vamos a ver ahora una situación de costo, determinar la tasa de costo financiero total cuando existen gastos, seguros, impuestos, etc. Dice el ejercicio 40, a partir de la información suministrada por la siguiente imagen acerca de un préstamo financiado en 6 cuotas cada 30 días, determine la tasa de interés para 30 días y la tasa de costo financiero total para 30 días. Bien, entonces tenemos un cuadrito donde nos muestra el monte del préstamo, que es de 73.000 pesos, esto es sacado de un simulador, una amortización mensual. En realidad, muchas veces los bancos le llaman mensual a lo que es 30 días. Dice capital más intereses únicamente sobre 0,5 años. Es decir, como son 6 cuotas, lo toma como medio año. Fíjense que ese es el valor de cuota que surge de sumar el interés y la amortización, que acá lo llama capital. Como yo les decía que los elementos que nosotros vemos en el cuadro a veces tienen denominaciones diferentes. Lo mismo, fíjense, cuando dice el final, deuda final. En realidad, eso es el saldo. Lo que nosotros llamamos el saldo aparece ahí con el nombre de deuda final. Fíjense que en ningún lado nos dice cuál es la tasa de interés. ¿De qué manera ustedes, con un cuadro así, podrían calcular la tasa de interés? Perfecto. Una forma de calcular la tasa de interés es hacer el interés el interés 1 dividido la deuda. Que es, en este caso sería los 11.400, no, el interés es 1.770 dividido los 73.000.
Alguien también me podría decir que podría utilizar el interés 2 y el saldo 1. ¿Sí? Es decir, el interés 2 es 1.492,38 y el saldo 1 es 61.550,23. Es decir, no solo me sirve hacerlo con el primero, sino con cualquiera, porque se supone que la tasa es constante y el interés siempre está calculado sobre el saldo. ¿Sí? Entonces, si lo hacemos como dice su compañero, nos va a quedar más 1.770 dividido 73.000. Si lo hacemos como le decía yo, nos queda 1.492,38 dividido 61.550,23. Y de nuevo tenemos el mismo resultado, ¿sí? Es decir que voy tomando cualquier saldo con cualquier interés, ¿sí? Y puedo ir calculando la tasa de interés. ¿Alguna otra forma que se les ocurra? Con la función tasa también la podría calcular, porque fíjense, tengo la deuda, tengo la cuota y tengo el número de cuotas. Por lo tanto, otra opción. Es importante que ustedes se pregunten estas cosas, porque a veces no saben qué información le vamos a dar en los ejercicios y se me va a presentar en la realidad. Entonces, está bueno contemplar y pensar en distintas posibilidades. Entonces pongo N6, el valor de la cuota que es pura 13.219,77 y el valor actual del préstamo que es 73.000. ¿Ven? Y ahí tenemos también el mismo resultado. Bien. Hemos visto entonces dos posibilidades distintas, utilizando elementos del cuadro o utilizando la función del Excel tasa. Bien, con eso resolvemos la primera parte del ejercicio. Para determinar la tasa de costo, el objetivo de la tasa de costo es poder mostrarle al deudor cuál es el costo total que está asumiendo si tiene otros conceptos, como puede ser el IVA, que va a estar en todos los préstamos, seguros, gastos. Por ejemplo, si uno no tiene cuenta... Sí, de la función, en la que usé la función. ¿Eh? Además que, digamos, la normativa del Banco Central de la Secretaría de Comercio establece la obligatoriedad de poner la tasa de costo financiero total, eso nos permite ver el verdadero costo de la operación con todos los gastos que nos puede estar cobrando la entidad financiera con el préstamo. Porque a veces puede parecer que un préstamo es barato porque la tasa es baja, pero después, cuando nos agregan gastos, hace que termine siendo más cara. Por eso es un elemento muy importante de saber determinarlo. Bien, entonces, el procedimiento que tengo al haber gastos, fíjense que en este ejercicio en particular lo que tenemos, justamente lo elegí porque tenemos seguro de vida, ¿sí? Tenemos IVA sobre los intereses y eso nos da el total de la cuota, o sea que tenemos seguro e IVA. El IVA siempre se calcula sobre los intereses solamente, no sobre las cuotas. Por eso el IVA es decreciente. Y el seguro generalmente es un porcentaje del saldo. Alguien que me divida 1.292, que es el primer seguro, dividido 73.000.
Ah, es que hay un signo peso, perdón, 2.92, yo veía 1. 2.92 entonces dividido 73.000. 0,04. Bueno, seguramente el 246,20 representa el 0,04 del segundo saldo de 61.000, el S sub 1 de 61.000. ¿Sí? Prueben a ver si con el segundo seguro y el primer saldo allá donde dice deuda final también les da el mismo porcentaje. Sí. Entonces, como ven, como les decía, generalmente es un porcentaje de la deuda. Bien. Entonces, tenemos los dos gastos, entonces obtenemos lo que se llama el total de la cuota, que surge de sumar la cuota pura, conformada por el interés y la amortización, le sumamos el seguro de vida y le sumamos el IVA sobre los intereses. Eso nos da el total de cuota. ¿Qué pasa? Ya no puedo utilizar la función tasa para calcular la tasa de costo porque tengo cuotas distintas. Y tampoco puedo utilizar esa fórmula que usamos recién de dividir los costos, sería de la cuota 1 dividido la deuda original, porque vimos que los costos crecen de distinta manera, uno en función del saldo y otro en función de la tasa de interés, del interés pagado. Por lo tanto, nos quedan cuotas distintas, tampoco podríamos utilizar la fórmula que aprendimos, ¿se acuerdan? En la unidad 3, donde dijimos que la tasa de costo es igual al capital inicial más los intereses, más los gastos, más el seguro, más el impuesto dividido el capital inicial. ¿Por qué? Porque eso no solo nos servía cuando el pago era uno solo, ¿sí? Porque si yo ahora sumara todo, ¿qué tasa me da si los valores están ubicados en distintos momentos? No tiene sentido financiero, me va a dar un número, pero no tiene sentido financiero. Entonces, el único procedimiento que yo puedo utilizar para calcular la tasa de costo es el procedimiento de la TIR, que me permite calcular la tasa de interés cuando yo tengo un conjunto de cuotas que varía de alguna manera, ¿sí? Entonces, por eso yo acá ya les copié para no tener que tipearlas, por las dudas controlen, porque me comí una, ya me di cuenta. Ah, me falta la última. Bien, entonces ahí intenté copiar todos los valores de las cuotas, agreguen ustedes la última, 13.337,12. Y entonces tengo todas las cuotas. Para poder calcular la TIR, sí o sí le tengo que poner el valor de la deuda, que en este caso es 350.000. No lo sé por qué inventé 350.000. ¿Hicimos algún ejercicio con 350? No, 73.000, chicos. ¿Por qué se me ocurrió 350? No, bueno, había 360. No, no sé. Ya está, un desliz. Bien. Entonces, rebobino, tengo una deuda de 73.000, las 6 cuotas, cada una con su valor, sus gastos, impuestos, IVA, etcétera, todo otro costo que haya, y solo nos queda aplicar el procedimiento de la TIR. Muy sencillo, que es simplemente seleccionar los valores.
nuevo, para 30 días. Y arriba tengo que corregir que decía para 60 días. Sí, sí, si fuera cualquier otro sistema también. No, la amortización es la columna que dice capital. Pero como dice su compañero, lo podría aplicar en cualquiera de los sistemas de amortización. Por ahí puedo llegar a necesitar la TIR no PER cuando las cuotas no sean periódicas, ¿no? Eso cambiaría, como hice ayer con el ejemplo de la tarjeta de crédito. ¿Qué variante podríamos tener sobre este ejercicio? ¿Sí? Una variante que se nos puede presentar, que suele suceder en la vida real, es que a veces nos deduzcan gastos del préstamo. ¿Sí? Supongamos que esto ocurre sobre todo cuando es un préstamo hipotecario o prendario, que se producen ciertos gastos, que son gastos administrativos. Hay que contratar un escribano para que haga la escritura de la hipoteca, de la prenda, hay que hacer gastos de evaluación del bien, etcétera. Hay una serie de gastos que el banco me puede deducir del monto del préstamo. Entonces me dice, el préstamo de 73.000, las cuotas son calculadas con 73.000, pero por ejemplo te voy a descontar del importe del préstamo 2.500. Entonces, ¿qué pasa si hay un gasto en el momento del préstamo? Eso significa que me va a dar menos dinero el banco. Entonces yo acá a los 73.000 le sumo los 2.500 para deducirlos, y fíjense que las cuotas se mantienen igual porque las cuotas están calculadas con el préstamo que yo solicite de 73.000, pero al deducirme gasto me aumenta la tasa de costo. ¿Sí? Esa es una variante que se nos puede presentar en la determinación de la tasa de costo, que tenga costos en el momento del otorgamiento del préstamo. Es decir, los bancos viven en gran parte de los servicios que brindan, por lo tanto, sí. Porque dije que el banco, yo voy, pido 73.000, el banco me hace todos los cálculos con 73.000, pero me cobra algún tipo de gasto al momento de otorgarme el préstamo. Entonces, me acredita los 73.000, pero me debita los 2.500, por lo tanto solo me está prestando 70.500. Y entonces la tasa de costo automáticamente se transforma en mayor. ¿Sí? Es para mostrarles otra variante que se podría presentar. Bien, con este ejercicio estarían en condiciones de poder resolver todos los ejercicios de la unidad 5, así que en estos días les voy a estar mandando tareas, como hicimos con las unidades anteriores. Y vamos a hacer ahora, dedicar un rato a ejemplificar lo que yo les planteé ayer cuando trabajamos con valuación de deudas. Para hacer este ejemplo voy a trabajar con un cuadro de amortización que trabajé unas clases atrás. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una comparación del sistema francés, del sistema alemán
y del sistema americano. Estoy aprovechando esos cuadros que habíamos hecho para hacer la evaluación justamente sobre esos cuadros que ya los tenemos armados. Bien, dijimos que evaluar una deuda es determinar, en realidad no evaluamos una deuda porque no estamos del punto de vista del deudor, sino que estamos del punto del acreedor, estamos evaluando un crédito, una operación financiera. La evaluación es determinar el valor de esa operación financiera en el momento P, en un momento cualquiera, a una tasa de evaluación que no necesariamente es la tasa original de la operación. Y que a su vez uno puede dividir esta evaluación en dos partes, el usufructo, que es el valor actual de los intereses, y la nuda propiedad, que es el valor actual de las amortizaciones. Bien, como es valor actual de los intereses, valor actual de las amortizaciones, básicamente es calcular un valor actual. Entonces, yo planteo este cuadro de amortización. Este cuadro de amortización es del sistema francés, 4 cuotas, tasa de interés de 0,025, una deuda de 500.000, cuotas de 132.908, calculada con la función tasa, pago. Tengo la cuota, tengo el cuadro, ¿sí? Tengo el interés, la amortización, etc. Tengo acá 4 unidades de tiempo. Dice que quiero hacer una evaluación en el momento P, el momento es 1, es decir, quiero hacer la evaluación en este momento. Hacer la evaluación en este momento considerando que la cuota 1 ya se pagó, ¿sí? Por lo tanto, quedan pendientes la cuota 2, la cuota 3 y la cuota 4. Para hacer la evaluación, lo que tengo que hacer entonces no va a ser otra cosa que determinar un saldo, S sub 1, pero utilizando la tasa de evaluación. ¿Sí? Es decir, es lo mismo que si yo hiciera para calcular el 379.591, pero no me va a dar lo mismo porque voy a utilizar una tasa de evaluación. Y esa tasa de evaluación es la que me indica acá de 0,03. Entonces, para hacer la evaluación, lo que vamos a hacer es ubicarnos ahí donde dice B sub P. ¿Estamos todos ahí? Y vamos a utilizar la función BA. ¿Qué vamos a usar en tasa? En tasa vamos a tener que utilizar la tasa del 0,03, que es la tasa de evaluación. El NPER vamos a usar a 3, que es la cantidad de cuotas. Y en pago vamos a utilizar el valor de la cuota de 132.908,94. Bien. Ponemos a aceptar y eso nos da la evaluación. Fíjense que es un importe parecido al importe que habíamos obtenido del saldo, pero más pequeño. ¿Por qué es más pequeño? Porque lo que estoy haciendo es utilizar una tasa más alta de evaluación. Si utilizo una tasa más alta, va a hacer que los valores actuales sean más chicos. Es decir, estoy trayendo cada una de estas cuotas a este momento y los estoy trayendo con una tasa que es más alta. Entonces su valor actual nos tiene que quedar más pequeño.
Entonces, supónganse que yo soy el acreedor. Le presté a alguien 1.000.000 y esa 500.000 pesos, perdón, estoy mal con los importes, 500.000 pesos, y la persona que es mi deudora me va a devolver 4 cuotas de 132.908. Transcurrió una unidad de tiempo, cobré la primera cuota y no quiero seguir cobrando. Entonces transfiero el derecho a alguien, a un interesado que quiere invertir, a que me adelante la plata y yo le cedo el derecho a seguir cobrando las cuotas. Entonces, si acordamos que la tasa, esa operación se va a hacer una tasa, porque obviamente la otra persona quiere ganar una tasa determinada de interés, me dice quiero ganar una tasa del 0,03, el precio que se debería pactar esa transferencia es de 375.947. Es decir, me ayuda a fijar el precio con el que yo voy a transferir ese derecho. No necesariamente la tasa tiene que ser más alta, puede ser una tasa más baja, dependerá el contexto del mercado, porque ya pasaron 30 días y quizás las condiciones del mercado o lo que el mercado espera de ciertas inversiones se haya modificado durante esos 30 días. ¿Está claro? Bien. Si ahora yo quisiera saber y separar en usufructo y nuda propiedad, debería tomar las amortizaciones, y los intereses. Las amortizaciones para calcular la nuda propiedad y los intereses para calcular el usufructo. ¿Sí? En ese caso ya no puedo utilizar valor actual. ¿Por qué? Porque el valor actual lo puedo utilizar si las cuotas son constantes. ¿Sí? En este caso no me queda otra que utilizar qué función. Si las cuotas son distintas. ¿No? Porque ya tengo calculada la amortización. Lo que quiero es actualizar el conjunto de 3 amortizaciones. Usamos la función BNA. Acuérdense, la función BNA nos permitía actualizar valores distintos distribuidos a lo largo del tiempo. No, pero estoy haciendo las amortizaciones. Ya hice para la evaluación con las cuotas utilizando BA, pero ahora solo quiero actualizar las amortizaciones para poder determinar la nuda propiedad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a insertar función. BNA. La tasa es la tasa que veníamos utilizando de evaluación. Y los valores nosotros podríamos cargar uno por uno, pero también nos da opción, cuando elijo valor 1, seleccionar las 3 últimas amortizaciones, porque recuerden que la primera cuota ya se pagó, por lo tanto, yo solo estoy actualizando la parte de las amortizaciones, ¿no? Primero había actualizado las cuotas, ahora actualizo solo las amortizaciones. Entonces, seleccione las 3 amortizaciones que quiero actualizar. Ponemos aceptar y eso nos da el valor de la nuda propiedad. Entonces, si solo se diera el valor de las amortizaciones, el cobro de las amortizaciones, ese sería su valuación. Y lo mismo deberíamos hacer con el interés. Solo que ahora elegimos la columna del interés.
Bien, fíjense que después que calculé el interés hice al lado del usufructo la suma de la nuda propiedad y del usufructo y me da obviamente el valor actual de todas las cuotas, porque si las cuotas es la suma de la amortización y el interés y actualizo por separado cada uno de los valores, obtengo el mismo valor. Entonces, si estoy apurado, puedo hacer la evaluación completa, puedo hacer la nuda propiedad y por diferencia calcular el usufructo. Pero con las herramientas del Excel, la verdad que se hace rapidísimo. ¿Qué pasaría si con la misma situación yo me encontrara en el sistema alemán? Bueno, ahí pasaría que lo que puedo realizar, si tengo que realizar la evaluación de las cuotas, como las cuotas son distintas, sí o sí voy a tener que utilizar PNA. Ahora, en las amortizaciones sí voy a tener la opción, como son iguales, de utilizar BA. Y en el interés también voy a tener que utilizar BNA, porque son distintas. Sí. Claro, claro, porque en realidad tenés que actualizar las N menos P cuotas que te faltan. En los casos que usamos BA, también podría usar BNA, ¿no? BNA me sirve también para cuotas constantes. No, lo que hago es tomar el valor el valor actual de las tres últimas cuotas. No, no tomo el saldo, ¿eh? Uso solo la cuota, las amortizaciones y los intereses. No uso el saldo.
Pasamos al americano, que ocurre, en este caso voy a tener que utilizar BNA para las cuotas, porque las cuotas son distintas. Voy a tener que usar BNA para la... No, podría usar BA para la amortización, porque es una sola. Y podría utilizar también BA para los intereses, porque son iguales. No, no te entiendo. ¿Cómo llegué al 35.000? Hice el valor actual de 3 cuotas de 12.500. Con la tasa de 0,03. Mira, ahí te muestro lo que cargue. ¿Está bien? La nuda propiedad, el 500.000 lo puse en BF, no en pago. Es uno solo. Una sola amortización que se paga al final. No, solo que vas a tener que poner los dos ceros, ¿no? Sí, también. Muy bien. ¿Ven cómo se la pueden rebuscar de distintas maneras mientras lo hagan bien? No hay problema. Siempre que tengan en cuenta cuando hago una evaluación que la cuota, los intereses, las amortizaciones están todas calculadas con la tasa original. Lo que hago con la tasa de evaluación es solamente las evaluaciones. Cuidado ahí de no equivocarse.
¿Qué pasaría si la evaluación no se realizara en un momento exacto del tiempo, sino que quisiera hacer la evaluación en un momento intermedio? Supongamos que hubiera querido hacer la evaluación en el momento 1,5. Por más que yo me encuentre en el momento 1,5, no significa que falten 2,5 cuotas, siguen faltando 3, ¿sí? Por lo tanto, en esos casos, lo recomendable es hacer lo que acabamos de hacer, y a los resultados, todos los resultados están ubicados acá. Los capitalizo, ¿sí? O sea, cada uno de estos valores les busco el BF o lo multiplico por 1 más I a la 0,5, a la tasa de evaluación, ¿no? Y entonces los llevo al momento que quiero, ¿sí? Si pasaron en vez de 30 días, 10, o sea, si fueron 30 días y pasaron 15, sería medio. Si pasaron 10, sería un tercio. Es decir, lo voy acomodando al momento. También podría utilizar en esos casos el BNA no PER. El problema del BNA no PER que es más trabajoso porque tengo que sacar la tasa equivalente anual, tengo que contar la cantidad de días de distancia, pero también es una opción, digamos. Tenemos esas diferentes opciones para resolver casos en donde el BNA no sea exacto. En el práctico de mañana ustedes van a trabajar entonces con algunos ejercicios más, van a tener ejercicios así donde el momento de evaluación sea intermedio, por lo tanto, esto es a modo de mostrarle. Sí, cuidado, siempre hay que hacerlo todo con la tasa de evaluación. Sí. ¿Cómo? No, te quise decir que era ese sub 1 calculado con la tasa de evaluación. No, no. Si vos quisieras plantear esto en términos de fórmula general, yo te diría que B sub P, como te lo puse ayer en clase, es la cuota P más 1 sobre 1 más I más la cuota P sub 2 sobre... Eso simplemente fue una indicación, tendré que haberte puesto a lo mejor así. Decirte que B sub P equivale a ese sub 1 calculado con la tasa de evaluación. Bueno, por las dudas yo les voy a cargar voy a cargar el Excel este que yo tengo, que fui haciendo hoy. Y les pido que para el miércoles que viene investiguen un poquito. Acá yo les voy a pasar el link. Se lo voy a pegar en el Excel para que lo tengan. Investiguen acá un poquito los créditos UVA para que charlemos. Va a ver que el Banco Nación les deja bajar un Excel que es para que simulen la cuota, ¿sí? Mírenlo, lean un poquito de esto. Y así. Profe, ¿lo podría pegar en el chat del Meet también? Sí, dale. Les doy esta tarea para que lo miren y está muy, muy de moda. Salen artículos, hay muchos artículos hoy periodísticos sobre este tipo de créditos y está bueno que los analicemos, ¿sí?
Bien. He hecho esta clase no sé si se darán cuenta, como les dije ayer, no estoy bien de salud, así que he hecho esta clase con mucho esfuerzo, así que la vamos a dejar acá. Podido dar, así que seguimos el miércoles que viene.